¿qué es la epigenética? Hay cosas que no vamos a poder cambiar. El reloj biológico es una realidad para hombres y para mujeres, en dos sentidos muy importantes. Por eso decimos que el riesgo en las mujeres aumenta a partir de los 35 años para tener hijos con condiciones genéticas de cromosomas o de archiveros. O de archiveros. Hoy sabemos que la edad paterna de riesgo a partir de los 40-45 años. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta. Siento que es un tema que también a ustedes les va a encantar, que va mucho en relación a el origen de las enfermedades, la raíz, la causa, que es algo que defendemos mucho dentro de la medicina funcional. Esto es la epigenética. Así que el día de hoy me acompaña una picuda en el tema que la vamos a exprimir de información. Ella es la doctora Luisa Fernanda Mariscal. Bienvenida, Luisa. Ella estudió conmigo, fue mi amiga toda la carrera, así que el día de hoy vamos a aprovecharla, que yo sé que es un tema, se los juro, les va a encantar. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Pues me presento. Adelante, para que sepan el por qué estás aquí, que es algo que creo que es muy importante. Adelante, te cedo toda la palabra. Gracias. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Feliz de estar aquí, de poderles compartir un poquito de lo que a mí tanto me apasiona. Yo soy médico genetista, estudié medicina, mi especialidad es genética y tengo una alta especialidad en genética perinatal y una maestría en ciencias. Me gusta mucho esto de la estudiada. Y pues lo que quiero platicarles hoy es un poquito de qué es realmente la genética, qué hace el médico genetista y cuál es la diferencia entre genética y epigenética y cómo están completamente relacionadas o de la mano, ¿no? Y cómo esto nos ayuda a combinar genes y medio ambiente para poder mediar de cierta forma que se puedan desarrollar o no ciertas enfermedades y saber cuándo sí es una causa genética pues pura y cuándo en realidad tenemos diferentes factores que influyen, ¿no? Entonces, un poquito la idea es... Sobre todo eso, ¿no? Porque creo que hoy en día hay mucha como mala información, ¿no? Sobre realmente qué es la epigenética, como tú lo dijiste, cuándo se hereda, cuándo es muy importante el abordar un poquito más, ahora sí, el trasfondo de las cosas, ¿no? Entonces, arráncate ahora sí, ¿qué es la epigenética? Creo que para definir epigenética primero tenemos que hablar de genética, ¿no? Perfecto. Entonces, vamos a hablar de genética básica. Hay que recordar que nuestro DNA o material genético está dentro de todas nuestras células. Y este material genético es una cadena que está formada por 4 letras, que se llaman nucleótidos: adenina, timina, citosina y guanina. Dependiendo del orden en el que se acomodan estas 4 letras, van a dar origen a un gen. Ese gen se convierte en proteína y esa proteína tiene una función específica. El ser humano tiene más o menos 20.000 genes y estos 20.000 genes, todos tenemos los mismos. No es que yo tenga el gen de tal enfermedad y tú no lo tengas, ¿no? Todos tenemos los mismos genes. Y los genes son como libros, como instrucciones o recetas de cocina. Entonces, lo que pasa cuando alguien tiene una enfermedad genética es que esa instrucción está mal escrita o tiene una falta de ortografía. Entonces, si yo cambio la instrucción, pues ya el producto final no va a ser el que yo necesito. Y eso hace que la proteína o el producto final esté dañado y pueda asociarse con enfermedad. Entonces, hay que recordar que todo nuestro material genético está duplicado. Tenemos 2 copias de cada gen. Y esto es porque uno nos lo da papá y el otro nos lo da mamá. Si pensamos que tenemos más de 20.000 genes y que estos 20.000 genes los pudiéramos estirar, ¿no? Estas letras las pudiéramos poner en cadena, este DNA mide como 2 metros. Oh. Y tiene que caber dentro de células de micras, ¿no? Entonces, para lograrlo, lo que hace es que se enrolla o se compacta. Y el grado máximo de compactación del DNA son los cromosomas. Entonces, podemos decir que los cromosomas son como los archiveros que guardan a los genes. Cuando hablamos entonces de condiciones genéticas, a grandes rasgos, porque hay muchos tipos, las podemos clasificar en las que son de archivero o de cromosoma, como el síndrome de Down, por ejemplo, y las que son de gen o falta de ortografía en la secuencia de letras, que les llamamos monogénicas, o sea, de un gen afectado. Entonces, dependiendo de qué quiero estudiar, si el archivero o un gen, es qué tipo de estudio vaya a hacer. No existe un solo estudio que me permita ver genes y cromosomas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque es el mismo DNA, solo que en diferente momento de división. Entonces, no existe tal cosa como el estudio de genética, sino que dependiendo de qué quiero buscar, es lo que vas enfocado. Es lo que hacia dónde voy a enfocar el estudio. Ahora, ¿cómo le hace este DNA para enrollarse, compactarse y descompactarse cada vez que lo necesite? Si pensamos que el ojo tiene los mismos genes que el pelo y los mismos genes que el riñón y que el páncreas y que la uña, ¿no?
pues hay genes que no necesita el ojo, que sí necesita el páncreas y que no necesita la uña, ¿no? Entonces lo que hace nuestro DNA es que se enrolla y compacta todo lo que no necesita. Y de esa forma lo inhibe o lo apaga. Ok. Y cuando necesita estos genes y sí los quiere activar o prender, ¿no? Pues desenrolla esa zona para que esa región del DNA pueda estar lista para recibir otras proteínas que se encargan de transcribir, activar, generar todo lo que se necesite. Y este es un proceso dinámico que está funcionando todo el tiempo en nuestras células, ¿no? Hay células que tienen apagadas todo el tiempo algunas funciones porque nunca las van a necesitar, y hay células que aprenden y apagan dependiendo de qué necesito, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahorita me acabo de echar un smoothie o me acabo de comer un pastel de chocolate? Necesito producir insulina para poder meter esa glucosa a la célula. Entonces, mis células del páncreas activan esos genes que necesito en ese momento para que se echen a andar, ¿no? ¿Qué pasa si estoy en ayuno? Al revés, tengo que activar otros genes que me permitan pues generar glucosa desde otros lados, ¿no? Entonces, se están prendiendo y apagando constantemente. Y este mecanismo de prende y apaga, o de activa e inactiva, está regulado por la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Ahora sí, teniendo ya como este concepto de genética básica, la epigenética, como su nombre lo dice, epi, arriba, que en realidad epi quiere decir más allá. Etimológicamente, pero bueno, igual arriba, ¿no? Y genética, pues, de nuestro DNA. Cuando se descubre la secuencia del genoma humano, se pensó que ya con eso íbamos a poder saber qué onda con todo lo que pasaba, ¿no? Todas las enfermedades las íbamos a poder explicar, tal vez poderlas tratar, entender el fondo de las cosas, y nos dimos cuenta que por supuesto que no, ¿no? Que es mucho más complejo de lo que pensamos. Y esta epigenética lo que hace es regular cómo se expresan estos genes. La epigenética no modifica la secuencia de letras. Eso es algo que es súper importante que quede claro. Sí, quédalo claro, porque piensan que, o sea, justo aquí es donde entra la precisamente esto. No corrige las enfermedades genéticas. La enfermedad genética está dada por un cambio en la secuencia de letras o en la estructura del archivero, ¿ok? La epigenética, la definición tal cual, es la forma en la que se expresa nuestro DNA o nuestros genes, que es potencialmente heredable y que no modifica la cadena de letras. Tal cual como definición. Entonces, si alguien te dice que con la epigenética vas a poder modificar tu DNA, es falso, porque eso no se puede modificar. El DNA no se modifica. Naces con ese DNA y ese es el DNA que tienes. Lo que sí puedes regular es cómo expresas o no algunos genes. Entonces, desde que se descubrió la forma de regulación del DNA, sabemos que es algo súper complejo, ¿no? Existen más o menos 6 procesos que están descritos actualmente. El que más comúnmente, el primero que se describió y del que más hablamos es de metilación, que ahorita seguro vamos a hablar un poco de eso, pero no es la única forma. Existen proteínas que se encargan, que consumen mucho ATP y que se encargan de mover constantemente, ¿no? Porque es cada milisegundo de estar, pues son como maquinitas, ¿no? Que enredan y desenredan en conjunto, junto con estas marcas epigenéticas, que la metilación es una, pero hay muchísimas, ¿no? Acetilación, sumoyación, sublimación, o sea, dependiendo de qué marca química le quieras poner al DNA, porque qué es lo que quieras hacer, es cómo va a estar interactuando. También existen los territorios cromosómicos, que es cómo se acomodan estos cromosomas. Hay que pensar que tenemos 2 metros de DNA, que está enrollado en una célula de micras, ¿no? Pensaríamos que estaba distribuido al azar o que todo está encimado, y no, está perfectamente acomodado por posiciones o territorios cromosómicos específicos, que además se acomodan de acuerdo a lo que necesitan. Porque si necesito activar un gen que está en el cromosoma 1, pero también un gen que está en el cromosoma 5, se enrolla de forma de que estén juntos para optimizar el mecanismo de activación de esos 2 genes al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso es otra forma en la que lo activamos. Existen muchas proteínas que se encargan de regular cómo enrollamos o desenrollamos este DNA. Las histonas, las proteínas histonas y las no histonas, son nuestros principales mecanismos porque funcionan como bisagras, ¿no? Una histona es como redondita y el DNA se enrolla a lo largo de esa histona. Entonces, estas proteínas tienen unas colitas y en esas colitas se ponen muchas marcas epigenéticas, como la metilación o como la acetilación. De lo que más, sí, existen otras que se llaman microRNAs o sirnas o mirnas, que nos permiten, que son fragmentos de RNA, que ya no es una doble hebra, sino es una cadena solita, chiquita, que brinca, que puede migrar de un lugar al otro del DNA para aprender a apagar un gen, para bloquearlo, o al contrario, para favorecer que se exprese, o para generar ahí un loop y bloquear completamente esa región. Entonces tenemos muchas formas de regular cómo se expresan estos genes. Entonces no existe, ojalá tuviéramos una forma mágica de decir,
tómate esto y activas, y quítate esto y lo activas, ¿no? Es un proceso tan complejo que seguimos investigando que no es así de sencillo. De hecho, no existe hoy en día todavía, ¿no?, una forma de medir los marcajes epigenéticos de las células de forma comercial, ¿no? Esto solo se hace a modo de investigación. Y pues medir la metilación es célula dependiente, ¿no? Esto es algo que tiene que quedar clarísimo también. Claro. O sea, cómo está metilado un pelo no es lo mismo que cómo está metilado un páncreas. Sí, o un páncreas o un órgano en especial. ¿No? ¿Por qué? Porque tienen diferentes funciones. Entonces, que te digan que te van a medir la epigenética con 5 pelos de todo tu cuerpo no es una realidad, ¿no? Uno, porque no están midiendo marcas epigenéticas. O sea, en ningún momento están midiendo metilación, acetilación, suboyación. O sea, no están midiendo nada bioquímico, ¿no? Y además no están siendo célula específica. No solo es célula específica, sino momento específico. Si yo te hago un estudio epigenético, o sea, a modo de investigación, en ayunas, no vas a tener las mismas marcas que si te lo hago comiendo un pastel, ¿no? Claro, no, entonces, sí. Claro que 5 pelos no te pueden servir para determinar cómo estás epigenéticamente, ¿no? Ahora, una pregunta muy importante aquí con lo que estás diciendo, porque justo con estos estudios luego se marcan las deficiencias de minerales o las deficiencias de vitaminas o de todo esto. Algo que a mí sí me gusta mucho y es algo que yo de verdad siempre le hago énfasis, y dentro de la medicina funcional, o sea, todos estos minerales, suplementos, hay unas cosas que se llaman adaptógenos, que los adaptógenos hoy en día hay muchísimos que ya tienen evidencia científica que justamente lo que van a restaurar o lo que van a activar es la mitocondria para que tenga mejor producción de ATP. Y de verdad la gente, o sea, los adaptógenos tienen diferentes formas de clasificarse, o sea, desde se llaman energocéuticos, infocéuticos, porque real, o sea, uno va como a la información, otro va como a la producción de ATP, ¿sabes? Pero ahora, ¿tú consideras que dentro de esta epigenética el que mejores o tengas una alimentación, que ahorita vamos a entrar para que lo expliques un poquito mejor, totalmente nutritiva, sin ninguna deficiencia de mineral, podría cambiar esta expresión? Porque sin obviamente duda no puedes cambiar, como tú dices, la carga no se cambia, tú la traes, ¿no? Pero la expresión, o sea, sí podrías decir que podemos prevenir muchas cosas. Por supuesto que sí, ¿no? Y ese es todo el punto de la epigenética. Y de hecho hay muchísimas cosas interesantes que podemos platicar sobre eso. Lo primero que hay que quedar claro aquí es que una enfermedad genética o una condición genética con la que naces no es modificable, ¿no? Entonces, las condiciones monogénicas, o sea, las que sí se asocian con un gen en particular y que tienen una herencia que llamamos habitualmente mendeliana, ¿no? Que es la que se hereda dominante recesiva ligada al X, ¿no? Esto que aprendimos en biología hace algunos años, que es a lo que nos dedicamos nosotros los genetistas. No es algo que podamos modificar, ¿no? O sea, ¿puedo modificar la calidad de vida de esa persona con medio ambiente? Por supuesto, ¿no? O sea, claro que sí. Pero no le puedo corregir la enfermedad genética. O sea, no puedo no tengo forma de curar esa condición o esa enfermedad, porque algunas no son enfermedades, son condiciones, ¿no? Las enfermedades o condiciones multifactoriales, donde se combinan factores ambientales y factores genéticos, esas son completamente modificables, ¿no? Ahí sí podemos, de hecho hay algunas que tienen mucha más carga ambiental que genética y otras que tienen más carga genética que ambiental. Y esto es algo que se ha estudiado de forma muy padre con los gemelos idénticos, ¿no? Los gemelos monocigóticos, que es un embrión, que se separó, pues comparte su DNA, se supondría que 100%, ¿no? Hoy sabemos que no, y no es que el DNA propiamente sí lo comparte, ¿no? Pero la expresión de estos genes, su patrón epigenético no es el mismo, y ese sí es completamente persona dependiente. ¿Por qué? Porque va a depender ahora sí del medio ambiente completamente, desde en qué lado de la panza de mamá estaba, ¿no? Y si recibía más o menos flujo sanguíneo, si era el donador o era el receptor, si era, o sea, todo esto va a hacer que se modifique su epigenética, claro, ¿no? Porque el que está recibiendo sobrecarga necesita aprender a apagar genes que le permiten regular este flujo para que su corazón no se vuelva enorme, ¿no? Y el otro que al revés, que está recibiendo menos carga, pues necesita optimizar lo que está recibiendo, ¿no? Cómo está la placenta, qué vasos sanguíneos le tocaron. O sea, desde in útero se modifica la epigenética, ¿no? No la secuencia de letras. O sea, la secuencia de letras va a ser igual, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una enfermedad o una condición multifactorial, claro que sí, el peso genético, puede no ser tan importante.
Estos estudios en gemelos idénticos nos permiten saber qué tanto tiene el peso la genética o lo ambiental, ¿no? Entonces, así podemos hablar, pues, como de esta famosa de nature and nurture, ¿no? O sea, porque sí, puedes nacer con una predisposición para diabetes, por ejemplo, que es una enfermedad multifactorial que no tiene el gen de la diabetes, o sea, no existe el gen de la diabetes, salvo los casos muy específicos como los MODY o pero en general, hablando de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, no existe el gen de la diabetes, ¿no? Entonces, unos gemelos idénticos, que nacieron en el mismo ambiente, porque los papás, pues, en ese momento, en teoría, ¿no? Mismas condiciones, fueron a la misma escuela, tenían tal vez amigos muy parecidos, aún en esas situaciones puede cambiar. Claro, de todo. De todo, ¿no? Desde, yo soy muy de, o sea, al final el ambiente entra, también el estrés, entra, o sea, tu alimentación, entran muchas cosas. Ahora, algo que quiero preguntarte. ¿Tú dirías que un factor de cambio de epigenética también sería, o sea, sé que la alimentación, pero todo este cambio de la microbiota que hay, o sea, porque muchas enfermedades o un detonador es el cambio de la microbiota? Y está de verdad, por ejemplo, en la resistencia a la insulina, hay estudios hoy en día que te dicen cambio de la microbiota genera un daño a la célula beta empieza con una baja sensibilidad a la insulina y sucesivamente. O sea, si yo te preguntara, ¿quién crees que sería como el factor o qué factor sería el que más cambia la epigenética? Es que creo que es un conjunto de cosas, ¿no? Okay. No hay tal cosa como el factor que cambie la epigenética, ¿no? Okay. Pero aquí podemos hablar alimentación, ejercicio, estrés, sueño. El sueño es importantísimo. No. Yo siempre los digo, si no duermen, no viven. Entonces, todos estos factores van a regular cómo se expresan estos genes, ¿no? Y vamos a tener mucho más cantidad de estrés oxidativo y vamos a tener mucho más cantidad, ¿no? De todo esto que puede generar daño y toxicidad. Ahora, algo increíble de la epigenética, de las primeras veces que se estudió sobre epigenética antes de tener claro cómo funcionaba, o sea, claro, que existieran o no grupos metilo y que existieran o no microRNAs y que existieran o no territorios cromosómicos. Las primeras veces que se habló de esto fue en una población holandesa en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración. Y de lo que se dieron cuenta fue, vean qué interesante esto, las mujeres embarazadas que vivían en esta situación en las que tenían carencias en todos los sentidos, de privación emocional, de privación de sueño, obviamente de alimentación. No, claro. Estos niños que nacieron después con estas mamás con tantas carencias, fueron niños que tuvieron mucho más porcentaje de obesidad, de diabetes mellitus tipo 2 y de alteraciones psiquiátricas. Ya que se estudió esto tiempo después, o sea, 30 años después, 40 años después, el primero que lo escribe hace una propuesta que le llama metabolismo ahorrador, que esto es algo que probablemente muchos hemos escuchado. Y un metabolismo ahorrador se refiere a que tu cuerpo, cuando tú haces un ayuno muy prolongado, tu cuerpo no sabe cuándo le vas a volver a dar alimentación. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es tan inteligente Reserva. Que guarda, ¿no? Le des una lechuga o le des un gansito, ¿no? Va a guardar lo que tenga porque no sabe cuándo lo puede necesitar otra vez. Por eso es tan malo no cenar, por ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que esto implique entonces que los ayunos intermitentes no funcionen ni demás, ¿no? Son condición específica y tal, pero no podemos vivir haciendo ayuno. O sea, esto tiene que ser algo temporal y tiene que ser, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces generamos un metabolismo ahorrador. Guiado. Claro, hay muchísimo que hablar aquí, ¿no? Siempre guiado. Pero a lo que voy con esto es que estas carencias nutricionales, emocionales y de todos los sentidos hacen que estas células de estos bebés se predispongan a guardar. Entonces son niños que a pesar de lo que hubiéramos pensado, y que sí, claro que nacen más chiquitos, con restricción del crecimiento intrauterino porque no había aporte suficiente, claro, ¿no? Pero a pesar de que nacen con restricción y con peso y talla baja, al poquito tiempo empiezan a ganar peso, y de forma muy importante, y se vuelven niños obesos, que entonces empiezan a tener resistencia a la insulina en una etapa mucho más temprana, y que eventualmente desarrollan diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque generaron un metabolismo ahorrador desde la etapa uterina o desde antes. ¿Por qué? Porque ese óvulo y ese espermatozoide estaba Eso también te lo quiero preguntar. Estaba preestablecido para esta carga epigenética. Por eso decimos que es heredable. Porque estas marcas que se ponen se establecen en el óvulo y en el espermatozoide, y luego al momento de que se fecunda un embrión, un óvulo, que se genera un embrión, en las primeras etapas hay un borramiento del marcaje epigenético. Se borra por completo estas marcas, todas las marcas, y se restablecen. Es algo muy cañón porque se restablecen
o sea, hay algo que recuerda cómo estaba puesto, ¿no? Es que el cuerpo es mágico. Maravilloso. ¿Sí? Entonces, vuelven a poner estas marcas tal cual como estaban, de papá y de mamá, y pues con eso vas a estar un buen rato de tu vida. Después lo vas a poder modificar, sí, porque el medio ambiente lo vas a poder modificar. Pero para que un niño pueda empezar a hacer cambios conscientes, ¿no? No, es más grande. Es mucho más también. grande. Es mucho más aquí es grande. donde los papás tienen un papel fundamental, ¿no? Si tú le das a tu hijo Coca-Cola y Gansito, pues no esperes que su marcaje previo se vaya a corregir, ¿verdad? Oye, ahora, yo, por ejemplo, trabajo con varios ginecólogos. Tengo un ginecólogo en el que trabajo mucho en el ABC, que hace rejuvenecimiento ovárico, ¿no? Se les prepara precisamente para que esa recapturación folicular sea de buena calidad. Lo que más se les da precisamente son suplementos que mejoren la metilación, ¿no? O sea, desde glutatión, NAC, complejos B, vitamina C, resveratrol, coenzima Q10, o sea, como todo lo que podríamos decir te van a ayudar a que tu expresión genética sea mejor. Hablando tú de este estudio que se hicieron a estas personas, ¿tú crees que sí es un impacto bueno que las mujeres, tanto, porque yo siempre les digo, la fertilidad es de los dos, tanto mujer como hombre, ¿cuánto tiempo o es viable el prepararse para tener un bebé? Claro, esto es importantísimo. Y es muy claro, o sea, desde hace mucho decimos, o siempre hemos dicho, ¿no? 3 meses antes de buscar un embarazo tienes que tomar ácido fólico, ¿no? Es como la regla de oro de toda la vida de todo el mundo, ¿no? No solo ácido fólico, ¿no? No. Hoy sabemos que son muchísimas cosas, pero bueno, ese es como el gold, el gold. Hombres y mujeres, ¿no? Sí, porque sí. queremos que el óvulo y el esperma estén en las mejores condiciones. Podemos restablecer una marca, ¿no? Más o menos en 3 meses. También los espermas se producen más o menos cada 3 meses, cada 70, 90 días. Y el reclutamiento ovárico, pues igual, se hace mes con mes, pero de todas formas viene de una carga anterior que se va pregenerando, ¿no? Sí. Y cada mes, de hecho, ovulamos, o sea, bueno, se seleccionan alrededor de 1000 folículos y de ese se selecciona el bueno y los demás se reabsorben. Y por eso existe el término de reserva ovárica y por eso es una realidad del reloj biológico, ¿no? Sí. Ahora, cuando nosotros decimos regeneración ovárica o, bueno, rejuvenecimiento ovárico, hay que aclarar varias cosas, ¿no? Hay cosas que no vamos a poder cambiar. El reloj biológico es una realidad para hombres y para mujeres, en 2 sentidos muy importantes. En el caso de las mujeres en particular, las mujeres hacemos nuestros óvulos desde la etapa embrionaria. O sea, desde la semana 9 de embarazo ya tus óvulos estaban ahí. Entonces, esto cursi y bonito que dice que tu abuelita te tenía, es una realidad que tu abuelita te tenía ya en ella, porque ya tenía los óvulos, ¿no? Pero y uno de esos óvulos fuiste tú. Entonces, imagínense todo el bagaje epigenético que podemos tener, ¿no? O sea, además del genético que ya tenemos. Pero bueno, estos óvulos pues son células. Igual que cualquier otra, conforme van envejeciendo van perdiendo plasticidad. Sí. Perdemos plasticidad, nos salen arrugas, nos salen manchas, nos salen canas, ¿no? Lo mismo pasa con los ovarios, sí, ¿no? Entonces pierden plasticidad y cada vez que una célula se tiene que dividir para formar una nueva, entonces les empieza a costar más trabajo. Quedamos que nuestro DNA está por duplicado, tenemos 2 copias de cada gen y por lo tanto 2 copias de cada cromosoma. Los cromosomas que quedamos que eran los archiveros vienen en parejas, generalmente tenemos 23 pares, del par 1 al par 22 hombres y mujeres somos iguales y el par 23 es el par sexual, que es el que va a determinar si nos diferenciamos a femenino o a masculino. Y entonces, como se tiene que dividir este parejita de cromosomas para formar una célula nueva, si pierde plasticidad, ¿no? En vez de salir a una arruga aquí o volverse reseca la piel, pues estas 2 cromosomas se van juntos a la célula de acá, a esta célula nueva. Entonces esta célula nueva ahora tiene, por ejemplo, 2 cromosomas 21, que al momento de unirse con el tercer cromosoma 21 que viene en el esperma, vamos a tener una trisomía, o sea, en lugar de un par, 3, y eso se llama síndrome de Down. Y esta célula que se quedó con 0 cromosoma 21, al momento de unirse con el par del espermatozoide, que nada más es 1, va a tener una monosomía del cromosoma 21, que eso generalmente no es compatible con la vida. Entonces, por eso decimos que el riesgo en las mujeres aumenta a partir de los 35 años para tener hijos con condiciones genéticas de cromosomas o de archiveros. Con los hombres no pasa así, porque los hombres no producen sus espermatozoides en etapa embrionaria, sino que lo hacen en la adolescencia, más o menos tienen como 10 años de colchón, y no se ha visto realmente relacionada la edad paterna con alteraciones de cromosomas. Ahora, ojo aquí, no quiere decir que no se asocie con enfermedades genéticas, con muchas. Ok. La edad paterna de riesgo es a los 40 años. Ay, ¿qué onda? Más grande. Sí. ¡Qué mala onda! Un poquito tienen ahí un poquito de ventaja,
Y no para cromosomas, sino para alteraciones de genes, o sea, monogénicas, condiciones de un solo gen. ¿Por qué? Porque nuestro DNA, que está susceptible todo el tiempo a estrés ambiental, del que me digas radiación, pero alimentación, pero estrés, pero estilo de vida, pero calor, el DNA sufre alteraciones, pone faltas de ortografía, hace errores, pero tenemos unos mecanismos de reparación del DNA que son maravillosos, que hace que se corrija, ¿no? Y estos funcionan constantemente. Y hoy sabemos que a partir de los 40 años, estos mecanismos de reparación se empiezan a ver deficientes. Sí. Entonces se empiezan a generar más faltas de ortografía y las proteínas que se encargaban de reparar las faltas de ortografía lo hacen menos eficiente y entonces empiezan a generarse mutaciones de novo, o sea, que empiezan por primera vez en ese espermatozoide, que además son células que se están produciendo constantemente. Entonces son células en alta división, entonces hay más chance de que se equivoquen y más chance de que pasen cosas. Hoy sabemos que la edad paterna de riesgo a partir de los 40-45 años, hablamos de un 3 a 5% con cada embarazo de tener un hijo con una condición monogénica, como cuál, muchísimo más tasa de trastorno del espectro autista, de discapacidad intelectual, déficit de atención, y de las monogénicas podemos hablar de todas las displasias esqueléticas, que son alteraciones de los huesos, como osteogénesis imperfecta, que son los niños de cristal, como acondroplasia, que es la gente de talla muy baja, pero también con otro grupo grande de condiciones que se llaman rasopatías, donde el síndrome de Noonan, digo, los que son médicos tal vez están familiarizados, los que no, seguramente nunca lo han escuchado, pero son condiciones genéticas muy características donde está, dentro de las rasopatías está la neurofibromatosis, por ejemplo, que sabemos que tiene una relación directa con la edad paterna de riesgo, ¿no? Entonces, no hay antecedentes familiares de estas enfermedades, pero al momento de hacer el árbol genealógico vemos que el papá lo tuvo a los 45, ¿no? O a los 40 años. Era de su segundo matrimonio. O no, el primero, pero que se embarazaron grandes. Entonces, este riesgo es una realidad. Esos cambios están en el DNA. Ok, eso es muy importante que sí se diga, porque, ¿no? O sea, está como que te digo, esta parte de que a lo mejor, y si haces esto, puedes prevenir, ¿no? Entonces, y eso no. Es daño importante al DNA cromosómico. No se puede. Un óvulo que tiene una trisomía o monosomía, no lo voy a corregir aportando grupos metilo con la dieta. No hay manera. Si yo te preguntara, ¿cuáles son las condiciones que podríamos, es que no quiero decir genéticamente, porque se puede decir genéticamente, o sea, o cuáles son las enfermedades que tú dices, esto no se previene y te puede dar por esta razón, pero estos sí se pueden prevenir? Las multifactoriales son las que podríamos prevenir, ¿no? ¿Entra Hashimoto? Sí, por supuesto. Entra diabetes, hipertensión, obesidad, síndrome metabólico, ovario poliquístico, Hashimoto, no solo Hashimoto, hipotiroidismo del que me hablas, ¿no? Sí. Hipertiroidismo también, o sea, todos los que no tienen una causa directa, ¿no? O sea, los niños con síndrome de Down tienen un cromosoma extra. Ese cromosoma extra en todas sus células no lo puedo modificar, o sea, no, haga lo que haga, ¿no? O una persona con neurofibromatosis tiene una mutación en un gen en específico. O sea, todo lo que sea mutación, porque eso ya ves que luego te dicen que hay pruebas donde puedes prevenir que pase. O sea, podríamos decir que todas las enfermedades o todas las condiciones que tienen un daño en el gen o en el cromosoma no se puede prevenir. No se pueden modificar cuando son monogénicas. O sea, cuando sí un daño en el gen genera una enfermedad. Hay enfermedades que son las multifactoriales o poligénicas, que también les llamamos, en donde no es solo un gen el que interviene, ¿no? Sino son varios, el conjunto de factores genéticos. Entonces, ahí sí es modificable, porque puedes heredar una predisposición genética. Por ejemplo, la diabetes tiene una heredabilidad altísima. Heredabilidad quiere decir que en una misma familia hay muchos, o sea, ¿no? Sí, mamá, papá, el hipotiroidismo abuela. Igual, ¿no? O el hipertiroidismo, ¿no? O sea, cualquiera de este tipo de condiciones, la hipertensión, la obesidad, claro que heredas una predisposición, pero también generalmente compartes ese medio ambiente con tu familia, ¿no? Entonces, sí, claro que por eso también vemos que se expresa más en una misma familia, ¿no? Pero no quiere decir que te tenga que dar. O sea, no es el pretexto, ¿no? O sea, es que es, o sea, mira, yo creo que lo acabas de decir perfecto, porque me ha tocado que siempre te dicen, es que, pues tengo diabetes porque mi papá tiene, ¿no? O pues me tocó, y es algo que de verdad siempre les hago hincapié. O sea, tú eres muy responsable también de la detonación de tu condición o de tu enfermedad, ¿no? Cuando es multifactorial. Cuando es multifactorial. ¿No? O sea, si es una condición genética con la que naciste, no hay forma. No eres responsable de nada, ¿no? O sea, en realidad, ni tus papás tampoco. O sea, no, sí, es algo que pudo empezar contigo o que a lo mejor heredaste de papá o mamá, pero que no había forma de haberlo cambiado, ¿no? Las condiciones multifactoriales, que son la mayoría y que sí son modificables,
pues no eres diabético porque tu papá y tu abuelo eran diabéticos, ¿no? O sea, es una predisposición. Sí. Traes, Pero tú puedes hacer ejercicio, comer bien, llevar una vida saludable, no fumar. Dormir bien, todo. Dormir bien, y eso va a hacer que tengas un mucho mejor pronóstico. Y esto lo vemos con los gemelos idénticos, en donde un gemelo es sedentario, no hace ejercicio, come mal. Y el otro que es atleta. Y uno desarrolla diabetes y otro no. Entonces, ahí es donde tenemos muy claro cómo funciona la genética versus el ambiente, ¿no? Es que eso es... Pero es importantísimo aclarar que no podemos, porque es muy común que me digan, o sea, que hasta me discutan o nos discutan como genetistas, que sí podemos modificar las enfermedades genéticas. No. La enfermedad genética no se modifica. La multifactorial es la que sí podemos modificar. Oye, y hablando, porque pues obviamente nos va a ver mucha gente que tiene toda la parte del Hashimoto. O sea, yo siempre se los digo, o sea, tenemos todos los factores ambientales, todos los factores endógenos, ¿no? Que siempre es algo que les hago mucho hincapié. O sea, endógeno de detonación de la condición o de la enfermedad es, pues, ser mujer, la pubertad, el crecimiento, que ya ves que hay muchos niños que entre los 14, 15 que empiezan ese desarrollo detonan. El embarazo, la menopausia. Está durísimo eso, pero sí. La menopausia y los factores ambientales que pues obviamente por la alimentación, pesticidas, contaminantes, todo eso. Disruptores endocrinos que están de modísima, ¿no? Sí. O sea, todo el mundo se pone aceites esenciales para todo. Ya sé. Pero mira, yo te voy a decir, yo a veces de verdad sí los entiendo porque tratas de hacer hasta lo que no por el sentirte bien, porque te lo juro, por supuesto, se sienten fatal. No, y estoy de acuerdo, nada más el problema es que luego creemos que la medicina alternativa, como no te están dando un medicamento, ¿no? Te hace muy bien y luego acaba saliendo contraproducente, ¿no? Entonces todo siempre tiene que ir de la mano asesorado por alguien que sepa de qué te está hablando, ¿no? Estoy de acuerdo. Mira, a ver, eso es algo que también yo siempre les hago mucho hincapié porque dentro del Hashimoto yo he tenido pacientes que vienen conmigo y porque me dicen, es que tú eres funcional y no me vas a medicar. O sea, no, porque sí. A ver, si tu cuerpo no está obteniendo la hormona tiroidea o no hay de dónde sacarla, lamentablemente, si la glándula está fallando, tú tienes que proveerle de algún modo. Todos los factores, los demás, la alimentación, el sueño, tu suplementación, no va a estar peleado, pero en algunos casos sí. Ahora, te voy a poner otra. Tú tienes el Hashimoto, ya tienes los anticuerpos y todo. Es probable que puedas detonar, o qué tanta, más bien la pregunta la voy a hacer al revés, ¿qué tanta probabilidad o porcentaje hay de que teniendo ya la enfermedad de Hashimoto sin el hipotiroidismo puedes llegar a detonar? ¿Qué porcentaje? Porque yo sí he tenido pacientes que cambiando, te lo juro, llevo 5 años con ellos y entre suplementos, sueño, duermen perfecto, la tiroides está intacta, ¿eh? Es que no podemos olvidar que al final esto es una condición autoinmune, ¿no? Entonces, nuestro sistema inmune se prende y se apaga. O sea, esto es algo que el estado de ánimo, una depresión, una enfermedad, una gripa que te dio importante, un COVID, sí, ¿no? Sí. Puede hacer que tu cuerpo active una pérdida gestacional, un aborto, un legrado, ¿no? Todo esto va a activar tu sistema inmune. Entonces, claro que si estás activo ahorita, pues tienes a lo mejor un brote de la enfermedad autoinmune que me digas, ¿no? Hablando en específico de Hashimoto, pero eso no quiere decir que no se vaya a revertir, ¿no? Entonces, eventualmente tú puedes apagar esos anticuerpos, llegas a un proceso llegas a un proceso de remisión porque tu cuerpo ya logró regular este estrés que tenía o esta enfermedad o apagar, ¿no? A través de medio ambiente, ¿no? Ya sea con alimentación, con meditación, con sueño adecuado, con hidratación y demás, para que se revierta el proceso. La realidad es que solo hablamos de un hipotiroidismo, bueno, más bien de un Hashimoto genético hereditario, o sea, el que sí no podemos modificar, cerca de un 20%. O sea, es un porcentaje muy bajito. Algunos artículos hablan hasta de 30%, pero la realidad es que es un porcentaje bajito. Hay varios genes implicados. Hay 2 en específico, ¿no? TPO y el receptor de TSH, que son los 2 que sí se han visto, y tiroglobulina también. También hay PAX8, SLC5A, sí, justo te iba a preguntar de hay varios más, pero que no tienen un efecto directo, o sea, que no es, si tengo la enfermedad, ¿no? Entonces, solo hay estos 2 o 3, y uno tampoco me atrevería a ponerle como el dedo en el, así tal cual, que sí tiene una herencia dominante y en donde sí vemos patrones familiares, ¿no? O sea, donde el Hashimoto está presente desde etapas muy tempranas, es difícil de controlar. ¿Por qué? Porque sí tiene un componente genético real, ¿no? Ok. Todos los demás es una combinación de factores.
Puede ser una predisposición genética porque hay cambios en tu DNA en diferentes genes, sí, pero no quiere decir que por eso vayas a tener Hashimoto. Ok, eso sí es muy importante porque te lo juro que es de las cosas que más miedo les da. Y ahora, una última pregunta que te quiero hacer. Sí, que eso de verdad, se los juro, me lo hacen, pero no tienes idea y hay que aprovecharte porque eres la mera mola para esto. ¿Qué tanta probabilidad hay de que si tengo Hashimoto, porque eso les dicen muchos doctores, de que me dé lupus, que me dé Sjögren, que sí van relacionadas, pero lo primero que te dicen es, híjole, ya tienes Hashimoto, seguro te va a dar, y eso te lo juro que viven con un miedo constante? Claro. Mira, nuevamente se tiene que individualizar cada caso, ¿no? Al final sí se han visto que son los mismos genes, o sea, estos mismos, son como 18 en total, que regulan las enfermedades autoinmunes, están de la mano, ¿no? Sí. Como el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, los reguladores de T, o sea, de los anticuerpos, o sea, de ciertos anticuerpos y demás. Entonces, sí es una realidad que Sjögren y Hashimoto y lupus pueden formar parte del mismo grupo, hasta vitiligo, de hecho. ¿Por qué? Porque son los mismos genes. Sí. Entonces, si tú tienes un daño genético en esos genes, sí podría ser que sucediera. Okay. Porque al final se va a prender tu sistema inmune y se va a manifestar de diferentes formas. Cuando nosotros hacemos un árbol genealógico, yo no solo voy a preguntar de Hashimoto o de problemas de tiroides, ¿no? No, vas. O sea, yo voy a preguntar todo. Demencia, pero vitiligo, pero hipotiroidismo, pero lupus, pero ¿por qué? Porque, pues sí, forman parte del mismo grupo. Y cuando yo veo un patrón en una familia en donde sí tengo este contexto, puedo hacer un estudio genético, ¿no? Claro. Y no un estudio genético de los que seguramente les han querido vender o ya se hicieron, donde te ponen como un semáforo verde, amarillo, rojo, ¿no? Eso no es un estudio genético real, ¿no? Un estudio genético identifica mutaciones o fallas en la secuencia de letras de un gen específica que genera daño en una proteína que no es corregible, con epigenética o no epigenética, ¿no? Ok. Entonces, ese daño hace que no se esté produciendo la proteína adecuadamente. Si no hay tiroglobulina, pues no hay tiroglobulina, o sea, no se está formando, ¿no? Si no tengo TSH o mi receptor no sirve... Sí, no hay manera. O sea, no tengo forma de regularlo de otra forma. No lo puedo activar porque aunque active la producción, es más, voy a generar al revés, ¿no? Ahora voy a tener una TSH en el cielo y de todas formas mi tiroides no va a estar funcionando porque no tengo cómo responda, porque no tengo el gen, ¿no? O bueno, no tengo el receptor para la TSH para que estimule que la tiroides produzca T3 y T4. Entonces, eso sí es un problema real, ¿no? Entonces, sí podemos clasificar a los problemas de tiroides que sí tienen un fondo genético importante y los que no. Y también los que son por dishormonogénesis y los que son por formación de la tiroides, ¿no? El hipotiroidismo congénito, o sea, el niño que nace con una deficiencia tiroidea, generalmente, el 80% de las veces, es porque en realidad la tiroides o no se formó, o está chiquita, o está mal posicionada, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, si no está bien formada, si no tiene el tamaño adecuado, o si no está, pues no. ¿Cómo le hago? O sea, ¿cómo sin medicamento aparezco la función tiroidea? No existe. Es que, te lo juro, es muy, o sea, les da mucho miedo. Mira, o sea, toda la parte de la medicada, y de verdad a veces yo se los digo, a ver, yo soy la más funcional, pero también va en función de lo que necesita tu cuerpo y de lo que te está pidiendo tu cuerpo. Hablando y quiero de lo que la ciencia dice también, ¿no? Bueno, sí. O sea, si no tengo la glándula que produce la hormona... No, ¿de dónde la sacas? ¿Cómo la estimulo? Sí, mira. La tengo que dar. Además de que le voy a cambiar el estilo de vida y además de que le voy a dar, o sea, sí. Todo eso sí. Pero le tengo que suplementar la hormona que no puede producir. No, sí. En eso estoy totalmente de acuerdo. Y mira, y yo se los planteo así. A ver, tú tienes que tomar tu hormona, tu T4. Esa T4 se va a transformar en tu T3 y sí, un porcentaje muy pequeño se forma aquí, pero un porcentaje también muy grande se va a formar en todos los receptores que tienes en todo tu cuerpo de estas hormonas. ¿También intestinal? Ahí es donde entra la suplementación, alimentación y todo, porque mejoras eso. Ahora, si yo te dijera que epigenéticamente en todas las enfermedades de prevención, ¿cuáles son esos 5 tips que tú le regalarías a la gente o que nos dijeras de, a ver, si ustedes quieren cambiar la expresión de sus genes, ¿qué tendrían que hacer? Es que va a sonar a que, o sea, me vas a decir, ¿en serio me estás diciendo esto? Sí, te estoy diciendo, hidrátate,
duerme bien, come No, bien, pero sí, yo haz creo en ejercicio, eso. supleméntate con lo que sí necesitas, ¿no? No tomes vitaminas que no necesitas, ¿no? Sí. Supleméntate con lo que sí, disminuye tu estrés oxidativo, ¿no? Y ya. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que tu DNA tenga los mejores, o sea, lo que necesita para poder regular sus expresiones, para que tenga suficiente aporte de grupos metilo. Pero no todo es metilación, ¿no? O sea, Claro. estamos acostumbrados a pensar en epigenética y metilación, pero hay muchísimas otras cosas que lo regulan. Entonces, no, la epigenética no puede controlar todo, ¿no? Claro que va a ayudar y muchísimo. Y un cuerpo completo que está en las mejores condiciones va a tener un mucho mejor pronóstico, ¿no? Sí. Entonces, una enfermedad genética o no, con un buen estilo de vida, va a tener un mejor pronóstico, Ok. ¿no? O sea, eso no hay duda. La que sea. La que sea, ¿no? La que sea, porque por eso no hay recetas de cocina, ¿no? Por eso no hablamos de una enfermedad, hablamos de una persona con una condición, ¿no? Y por eso vamos a tratar a la persona y no a la enfermedad. Bien. Porque si Qué no, bonito. entonces sí sería una receta de Sí, cocina. y ahí ¿no? justamente, te juro, es por eso que siempre ves, o sea, estudias a la persona, estudias la condición de la persona, estudias los hábitos y dónde se controla y dónde se maneja toda la persona. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Lo disfruté muchísimo. Te juro, me encantó También, tenerte aquí. al Es un contrario. tema que ya vi que te apasiona. A mí también me gusta mucho. Creo que de verdad aprovéchenlo, compártanlo. Nos pueden encontrar en nuestras redes. Síganla, es buenísima, da muchísimos tips y créanme que la genética suena muy, o sea, pues fuerte, a veces es algo que pues no conocemos, ¿no? Pero de verdad tiene muchas cosas de calidad. Síganla, es bien bonito toda la parte de la genética y muy interesante. Te agradezco de verdad Al contrario, mucho muchas gracias por que la hayas invitación. estado aquí. Gracias. Bye. Gracias a todos.